Bienvenidos a tu programa SOS de este día. Nos sentimos juntamente con mi esposa muy felices de que nos puedas acompañar. La verdad es que estamos felices de poder estar en este programa como cada lunes. Es nuestra cita con ustedes y en esta ocasión tenemos el tema cómo enfrentar la inevitable crisis. Tenemos a un invitado muy especial para poder desarrollarlo y cuando pensamos en nuestro invitado, pensamos en 3 características que debería de tener y es una persona que nos dirigiera con el tema en sabiduría, con mesura y con madurez. Así que esta noche tenemos la oportunidad de tener al doctor Emery Bastidas con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Es un placer estar con ustedes y con toda la gente que les escucha frecuentemente. Gracias por la invitación. Claro que sí. Antes de entrar en materia, quiero leer parte del currículum de la hoja de vida del doctor Emery. El doctor Emery Bastidas es un ciudadano estadounidense que nació en Venezuela. Tiene estudios en el área de Administración de Recursos Humanos, Psicología y Teología a nivel doctoral. En el área secular se ha desempeñado como director de recursos humanos de varias empresas, conferencista motivador en congresos y asambleas de empresas privadas, facilitador en jornadas de mejoramiento laboral. También ha sido ministro ordenado por más de 30 años. Ha sido pastor, profesor y director en varios seminarios e institutos bíblicos. Ha iniciado varios movimientos de fundación de iglesias que en la actualidad se desarrollan en diferentes países. Ha sido presidente de organizaciones eclesiásticas a nivel de su país y Latinoamérica. Vive actualmente en Houston, Texas, Estados Unidos. Trabaja como profesor de Teología y Biblia en la Universidad Cristiana Grace School of Theology y es pastor también de movimientos discipulares en Wood Edge Community Church, que es su iglesia base. Y pues también hablábamos antes de iniciar el programa, porque ya tienen más de 42 años de casado, ¿verdad? Un gran reto y un gran ejemplo a seguir. Y pues también tiene 3 hijos, 6 nietos, y qué bendición es poder tener a una persona con tal preparación en esta noche que nos pueda guiar con ese tema que es muy importante, el tema que tiene que ver cómo enfrentar la inevitable crisis que al día de ahora nos ha venido a sacar de nuestra zona de comodidad. Veía, doctor, uno de sus videos en YouTube acerca de cómo estudiar la Biblia. Usted ha tenido la oportunidad de compartirnos eso y veía, como usted decía, tanto tiempo hemos querido leer la Biblia y decimos que nunca tenemos tiempo, y ahora que tenemos tiempo nos ha sacado de nuestra zona normal de comodidad. Y eso nos ha afectado en temas económicos, en temas de la salud, mucha gente que ha perdido sus familiares. En el tema económico, así rápidamente, veía que hay una empresa que ha tenido grandes problemas económicos, una empresa de aviación, y ya venía con problemas en, digamos, el tiempo normal, pero todo esto de la crisis hizo que la empresa se declarara en quiebra. Y esto no solamente viene a afectar a una persona, sino a una empresa, sino a muchas empresas, y las empresas están constituidas de seres humanos, y entonces ahí viene como un efecto dominó. Sin duda hay miles y miles de historias, de trágicas historias, todo esto. Este día leía, por ejemplo, la historia de un salvadoreño que está en Nueva Jersey, estaba con sus papás, ellos ancianos. De repente los papás se declaran enfermos del COVID y él renuncia a su empleo para cuidar a sus padres ancianos, pero de repente ambos mueren y él queda en la bancarrota. Ni siquiera tenía el dinero porque invirtió todos sus recursos en poder estar atendiéndolos en casa. Ni siquiera tenía el dinero para poder enterrarlos. Y él dice, pues esto es simplemente trato de sobrevivir, pero es totalmente crítico, no sé con qué fuerza, no sé cómo. ¿Cuáles son sus impresiones, doctor Emery? Bueno, es cierto lo que ustedes dicen, la vida nos cambió repentinamente sin aviso alguno. Nadie se esperaba esto, ni los más avesados profetas o visionarios pudieron calcular lo que iba a pasar en tan poco tiempo, ¿no?
Y bueno, no podemos tapar el sol con un dedo. Realmente hay una situación de crisis que en mayor o menor medida está afectando a mucha gente. Yo podría sumar algunos otros ejemplos de lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, aquí hay una cadena de restaurantes en la ciudad con comida muy sana. Uno de los sitios que mi esposa y yo frecuentábamos, y anunciaron que van a cerrar todos sus establecimientos en virtud de que no soportaron esta situación. Y precisamente esa es una de las cosas que se discute, ¿no? Si la economía debe privar sobre la salud, y cómo la gente, los poderes económicos están presionando para que la gente vuelva a la calle, para que se reactiven los negocios a expensas de un costo bastante alto, porque pudiera ser que veamos un recrudecimiento de la pandemia o por tomar estas medidas, ¿no? O sea, así es que no estamos ante nada fácil, porque por otra parte, pues la situación económica está afectando a todos los países. El precio de la gasolina, por ejemplo, aquí ha bajado tanto que seguramente ustedes y sus oyentes vieron lo que pasó con el precio del petróleo, que el barril bajó a menos tanto, porque es decir, estaban pagando para que les almacenaran el petróleo porque no se está consumiendo. Así es que sí, la situación es terriblemente difícil. Y es un gran debate que se genera hoy en día en la sociedad, como usted decía, de si le damos prioridad a la salud o le damos prioridad a lo económico, y eso está trayendo mucha división en los países. Particularmente en El Salvador está generando mucha división, hay mucho interés político también, entonces está polarizando. Sí, polarizando la economía. Créame que es la misma situación en todas partes. Otro ejemplo, el gobernador del estado donde yo vivo decidió que pues, la gente debía salir a la calle y se debían abrir los comercios, algunos establecimientos, en tanto que la administradora del condado decía vamos a mantener a la gente dentro de sus casas. No es fácil, y cuando uno piensa en los políticos, la verdad es que si algo podemos hacer los que creemos en Dios y en el poder de la oración, es orar por los políticos, por las personas que están a cargo de la toma de decisiones, porque no es fácil para ellos lo que están viviendo. Yo no quisiera estar en sus zapatos, en los zapatos de ninguno de ellos. Sí, definitivamente se necesita mucha sabiduría. Y doctor, pues hay tantos científicos que han estudiado a lo largo de la historia las diferentes necesidades del ser humano. Encontramos necesidades tan importantes como la seguridad, la necesidad de autorrealización, tantas necesidades que estudia la psicología, y usted nos puede hablar mucho sobre eso. Ahora, ¿cómo toda esta crisis ha venido a afectar estas necesidades? Tenemos una famosa pirámide de Maslow, ¿verdad? Donde vemos todas las necesidades propias de un ser humano, pero con cuáles realmente nos planteamos, como tratando de entender un poco cómo funcionamos los seres humanos, con cuáles, digamos, sí podríamos subsistir, o cuáles han sido totalmente afectadas en esta pandemia y ante las cuales una persona pueda decir estoy literalmente en crisis. Bueno, ciertamente todavía, a pesar de los años que han pasado, seguimos utilizando la pirámide de Maslow como una referencia, ¿no? Y seguramente que ustedes recuerdan pues que esta pirámide va en función de suplir el nivel más básico antes de seguir al siguiente nivel, y las necesidades básicas que plantea Maslow entre las más importantes, pues de las básicas está la alimentación, el descanso y evitar el dolor. Y precisamente son tres cosas que están siendo afectadas en este momento debido a la pandemia. Hay gente que definitivamente está pasando hambre, los alimentos están escaseando, a consecuencia de la situación la gente no está descansando, no están durmiendo, y ante la posibilidad de pasar por el dolor de una pérdida física, una pérdida material inclusive, pues esas necesidades no están siendo cubiertas. Y es obvio que eso está pasando, ¿no? Tengo unos amigos en Iquitos, Perú, en la selva peruana, y la situación allí es terrible.
no sé si han visto ustedes, ponen banderas blancas en las puertas de las casas para anunciar que se quedaron sin comida y han tenido que recurrir entonces a esperar que los demás hagan algo. Pero lo interesante que yo veo aquí, probablemente en el resto de la conversación que tengamos me van a tildar de ser extremadamente optimista, porque lo que yo veo aquí es que si bien es cierto que tenemos esta situación, esta falta de alimentos, de seguridad, de todas esas cosas, también es cierto que hemos visto el florecimiento de ciertas características del ser humano que hace mucho no veíamos. El egoísmo ha dado paso a la compasión, y entonces cuando se ve una familia con necesidad de comida, se ve también a alguien que quiere compartir la comida, y eso en el mundo, no solamente pasa en el mundo hispano, que tenemos más esa característica, sino que está pasando en todas partes. La gente está sensibilizándose y está ayudando a otros. Entonces, creo que esas necesidades básicas están supliéndose de alguna forma con el concurso de los demás, de que el que tiene algo lo comparte con el que no tiene nada, y de esa manera estamos viendo que hay como un reverdecimiento de las cosas buenas, de las características buenas de los seres humanos que están aflorando en este periodo. Nos hemos vuelto más humanos, pues pareciera ser la idea, ¿no? Y si bien pareciera que no estamos más seguros, que es el segundo nivel de seguridad de la pirámide de Maslow, la verdad es que hemos ganado, desde mi perspectiva, hemos ganado en otros niveles. Ok, gracias, doctor. También hablemos del cerebro, cómo funciona el cerebro del hombre, ¿verdad? En cuanto a cómo el hombre enfrenta una pérdida y cómo el cerebro reacciona. ¿Cómo podría estar, digamos, ya que tenemos una forma natural de reacción, como fuimos creados por Dios, es posible que al entender cómo funcionamos podamos de alguna forma prepararnos? ¿Cómo funciona el cerebro del ser humano ante la crisis? Ante esas crisis que vienen y mutilan, como la pérdida de los papás del hermano salvadoreño en Nueva Jersey, crisis que viene a mutilar, para que luego me dé a mí la pauta de decir, ok, así es como funciona el cerebro humano, pero ¿cómo me restablezco? ¿Cómo fui diseñada? Sí, el proceso que ocurre cuando hay una pérdida se llama duelo, como ustedes bien saben, ¿no? Entonces, así es que estamos frente a un momento cuando el cerebro empieza a procesar la información. Se tarda un poquito, que es un recurso de autoconservación. Por eso la primera etapa en cualquier situación de pérdida es la negación. Es lo primero que uno escucha cuando va a decirle a alguien, mira, lamentablemente se murió tal persona, y lo primero que escuchamos es un no puede ser, no te creo. Es un colchón psicológico, ¿no?, para soportar el peso del problema. Luego, pues, vienen las otras fases, pero el duelo básicamente es como un proceso para aprender a adecuarnos a esa nueva circunstancia que ha afectado nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra manera de actuar frente a ciertos estímulos, y sobre todo para adaptarnos con las nuevas emociones que han surgido producto de esa pérdida. Entonces, esa pérdida puede ser, pues, una pérdida material, me robaron el auto, puede ser una pérdida emocional, la persona que amaba se fue y me dejó, la muerte de un familiar, etcétera, etcétera. En este proceso, en esas etapas que están bien identificadas, y como dije, la primera es la negación, es el no puede ser. Luego viene la ira, la rabia por lo que pasó, cómo es posible que esto haya pasado, ¿no? Y en ese momento algunos, pues, le echan la culpa a Dios o le preguntan a Dios por qué permitiste esta situación. Luego viene la ira o la rabia. Bueno, ya lo mencioné, la negociación. Bueno, a negociar conmigo mismo cómo voy a tratar este asunto, pero luego de eso me deprimo, viene la depresión por la pérdida en el proceso de duelo, y finalmente la aceptación, y partiendo de la aceptación entonces empiezo a tomar medidas. Y en eventos que
que se dan a nivel catastrófico, como esas grandes inundaciones, lo que pasó en Colombia, en Armero, lo que pasó en Venezuela, en el Limón, hace ya muchos años, esas catástrofes de inundaciones o de lava que se desborda de un volcán, y encontramos gente que pasa por este proceso, otros que reaccionan un poco distinto aparentemente, pero es el mismo proceso, que empiezan a negarse y entonces ayudan a otras personas para que esas personas salgan adelante, pero ellos mismos están conflictuados con la situación. Entonces, cuando yo veo la pandemia que estamos viviendo y el proceso del duelo, obviamente que hay personas que han perdido familiares, seres queridos, y personas que han perdido cosas. Ahora, las personas que han perdido cosas materiales, en la mayoría de los casos esas cosas materiales pueden ser recuperadas. Pero el problema viene cuando nuestro corazón está colocado en lo que tenemos. Cuando es más importante la tele que el hijo, cuando es más importante el auto que la esposa. Cuando se dan esas situaciones, entonces la pérdida material se constituye en algo terrible. Pero esta situación, y por eso decía que quizás me van a tildar de demasiado optimista, esta situación nos ayuda a entender mejor las cosas, ¿no? No quiero ser malentendido, no es que no sea importante y que el duelo de una persona que perdió su auto, que perdió su trabajo, no es importante. Pero a lo que me refiero es que esta pandemia nos da la oportunidad de sopesar exactamente lo que realmente tiene validez y lo que no, lo que es secundario, ¿no? Entonces, cuando pienso en las relaciones de familia, me parece que esos, aunque hay casos, y no son la mayoría, casos de personas que están viendo a sus familias resquebrajarse, la verdad es que la gran mayoría están viendo a la familia a recuperarse y están viendo la importancia que tiene ir a un restaurante juntos, pero no para ver el teléfono cada uno, sino para hablar entre ellos. Entonces creo que esa es la parte positiva de esto, ¿no? Y en cuanto a la pérdida de los seres queridos, bueno, creo que el acercamiento necesita un poquito más no de seriedad, porque estoy siendo serio en lo que digo, pero sí un poquito más de consideración, porque las pérdidas de personas, de seres humanos, no se recuperan. Gente que ha perdido a sus papás y a los 20 años todavía lo recuerda como si hubiera sido ayer, ¿no? Y lo peor del caso es que durante esta pandemia la gente no puede ir a despedirse de sus seres queridos que han fallecido, porque no los dejan entrar, ¿no? Crítico. Sí, exactamente. Eso lo hace todavía más difícil. Así es que yo creo que es importante que mantengamos los ojos puestos en personas que han perdido a sus seres queridos, porque ese duelo se hace más difícil. Y recordemos que una de las partes del duelo es la depresión. Y lo que una persona deprimida quiere hacer es estar solo. Y lo peor para alguien que se deprime y lo más peligroso es dejarlo solo, porque eso puede llevar a consecuencias más serias. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad con esa gente que ha tenido pérdidas de familiares? Acompañarles, estar pendientes, soportarles en el proceso de su dolor para que esto pueda ser más llevadero. Entonces, tenemos una oportunidad como seres humanos para compartir con la gente y para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Me encantaba como usted decía, porque esto ha venido como a revalorizar las prioridades que tenemos. Pues, no puedo estar poniendo mi vista prioritariamente en algo que no lo tiene, cuando sí hay otras cosas, como mi familia, que sí es más importante. Muy bonito. Así es. Y otra cosa que está poniendo en relevancia esta pandemia es la esperanza que debemos tener los cristianos, ¿no? En ninguna parte se nos asegura, se nos garantiza que vamos a estar exentos de esta situación. Entonces, aunque hay buena intención con la gente, decir, bueno, si hacemos esto o aquello, Dios nos va a proteger. Bueno, la verdad es que cuando yo veo cómo murieron los apóstoles, cómo murieron los profetas del Antiguo Testamento, me doy cuenta como que no había ninguna certeza, ninguna garantía, ni la hay, de que vamos a pasar por esta situación sin problema. Pero recordemos que esto simplemente es consecuencia de que vivimos en una creación caída, una creación que está todavía bajo la maldición del pecado original, y que por eso nos enfermamos y morimos. Pero la diferencia es que, como dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo, bueno,
¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, ¿dónde está el poder que tienes? No tienes ningún poder para los cristianos, porque para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces la vida, la certeza para el cristiano es que la vida no termina con la muerte, sino que ese es apenas el siguiente paso para la eternidad con Cristo. Entonces nos debe dar una perspectiva distinta a nosotros. Pensar en la muerte como algo que realmente es algo inevitable, pero es algo bueno para los cristianos porque vamos al encuentro de nuestro Dios. Nos acerca a nuestra meta. Y eso viene a ponernos en un reto de ser mejores cristianos, de ponernos a cuenta si nos hemos alejado, porque el temor va a venir si sabemos de que estamos totalmente alejados, estamos totalmente abiertos al pecado. Pero cuando tenemos esa seguridad, realmente entendemos de que estamos a un paso de poder conocer a nuestro Señor Jesús. Y sobre eso quisiera plantearle la siguiente pregunta. El gran teólogo Warfield decía de que cuando la Biblia habla, Dios habla. Entonces, hoy más que nunca necesitamos anclarnos en la palabra de Dios. ¿Qué texto o pasaje de la palabra pudiésemos poner en perspectiva que pudiese adaptarse a los tiempos que estamos viviendo y cómo podríamos aplicarlo? Sabemos de que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero un pasaje que pudiésemos tenerlo como un ancla de nuestra fe en este tiempo. Carlos, yo creo que quizá pensando cuando esto comenzó, que la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Quizás debimos ir con más arrojo a la Escritura y mostrarle a la gente lo que la Escritura dice al respecto, porque como yo lo veo, la Biblia presenta 4 posibilidades de quién puede ser responsable de esta situación, ¿no? El primero es Dios, que es soberano sobre todas las cosas, y si Él permite que estas cosas pasen, pues van a pasar, y tenemos base bíblica para decir eso. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, dice, esta versión que me gusta mucho porque es muy clara, dice: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plaga entre ustedes. Es decir, que puede ser que Dios permita que esas cosas pasen, y tenemos que estar conscientes de eso. Él es el rector del universo. Ahora, dejemos claro que cuando Dios permite que estas cosas pasen, lo permite con un propósito. Es buscando que nosotros nos volvamos a Él. Es buscando que nosotros recordemos quién es Él. Por eso Dios puede permitir estas cosas. En segundo lugar, esta situación puede venir de Satanás, haciendo la salvedad de que Satanás no tiene el mismo poder que Dios. Si algo Él hace es porque Dios permite que esas cosas pasen. Y vemos también mucho de eso en la Escritura. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero también dice que Cristo vino para darnos vida abundante. Entonces, mientras la intención de Dios, permitiendo estas calamidades, es que nos volvamos a Él, la intención del enemigo, al propiciar estas cosas, es que seamos destruidos. Hay una intención distinta. En tercer lugar, esto puede venir como consecuencia de vivir en un mundo caído. Dice la Biblia en Génesis 3:17, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Entonces hay una consecuencia del pecado natural, del pecado cometido por Adán y Eva, y que hizo que la creación entera cayera en esta maldición, que hace que pues antes, mientras Adán se comía una sandía allí en el huerto y zumbaba las semillas de la boca, caían allí y ya creció otra planta, pues ahora le iba a costar trabajo porque te iba a tener que quitar los espinos de no sé qué, y en vez de dar una sandía grande, pues iba a ser algo pequeñito. Entonces no estamos en el cielo, estamos todavía en un mundo bajo los lineamientos y el poder del pecado que destruyó la idea inicial de Dios, que por supuesto Cristo ya prometió que lo va a restaurar, y la primera parte de eso fue la victoria de Jesús en la cruz y sobre la muerte, pero aún estamos en ese proceso. Entonces eso también hace que las cosas sucedan, y la última cosa es como consecuencia de nuestro pecado personal. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, algunos versículos dicen: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, ese es el versículo 28,
Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas. Esto parece una noticia en los diarios de hoy, ¿verdad? Pero es la Biblia la que habla. Entonces, hay un montón de cosas que son nuestra propia responsabilidad. Si, por ejemplo, la Biblia dice no coman de ciertos animales, porque eso les va a traer consecuencias, y lo hacemos, entonces el asunto no es culpa de Dios, sino que es nuestra propia responsabilidad estando aquí en la tierra. Sin embargo, es interesante que dice la Escritura en siguiente versículo, 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces, cualquiera que sea la causa de esta situación, la salida es la misma. 4 pasos que menciona 2 de Crónicas 7:14. Que nos humillemos, es decir, que reconozcamos que hemos hecho mal, que oremos, que le pidamos a Dios, que busquemos su rostro, es decir, que busquemos conocer a Dios, y por eso me interesa en que la gente aprenda a leer la Biblia en este tiempo cuando quiere hacerlo. Y finalmente que se aparte de su conducta perversa, que deje de hacer lo que quiera. Entonces no podemos tener los beneficios si no tenemos los deberes. Entonces algo que la Biblia habla con claridad es, bueno, restaura tu proceso, tu vida, restáurate y yo voy a sanar tu tierra. Amén. Bueno, ¿y será que por ahí viene ese proceso de vida de la crisis? Porque toda crisis tiene su ciclo de vida. Y me fascinaba a mí, recibía yo una clase en la universidad con inversores que estaban acostumbrados a hacer estudios profundos en el mundo cuando había crisis. Y me encantaba verlo como ellos lo decían. Justamente cuando hay una crisis de tamaño global, económica, a eso se referían ellos, y está en su proceso de declive, ahí es el punto para poder invertir, para poder comprar. Porque yo ya sé que inmediatamente se levanta otra curva y cuando esté en su punto máximo de crecimiento, entonces yo voy a estar listo para vender y compré a un precio exagerado, ¿verdad? Porque en la etapa de declive, pues la gente no tiene mente para estar pensando en invertir, están deprimidos, están caídos, Me encantaba ver... doctor, como lo decían, porque siendo inclusive ateos, no creyendo en Dios, tenían la absoluta certeza de que la crisis iba a acabar, Entonces, es súper interesante cómo se mueve esto en la pandemia. Claro, y creo que podemos diagramarles a aquellos que nos ven esta noche, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fases del ciclo de la crisis? Y cómo podemos pasar por cada una de esas situaciones y superarla, sabiendo de que esto va a terminar, no concentrándonos en que esto, en China hay rebrotes, que la gente que ya pasó por la situación de la enfermedad se vuelve a infectar, todas esas noticias las escuchamos, pero esto va a terminar. Entonces, ¿cómo damos esa esperanza a las personas que nos escuchan de que puedan ir pasando? ¿Cuáles son esas fases y cómo podemos pasar por cada una de ellas? Sí, lo que tú decías, Zulema, es interesantísimo porque las crisis tienen un ciclo. Si uno ve, por ejemplo, por el ciclo de vida de las organizaciones, pues hay un momento en que declinan y es, como tú decías, pues es el momento apropiado para tomar algunas directrices, algunos cambios, etcétera, etcétera. Las etapas de una crisis dependen de qué tipo de crisis estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la crisis existencial tiene básicamente dos fases. Una, cuando empiezas a buscar respuestas a tu problema existencial, y la segunda fase es cuando lo encuentras y empiezas a ponerla en práctica. Pero la crisis emocional, que es la que vemos más latente en este proceso, tiene cuatro partes, ¿no? La primera es la parálisis.
nos paralizamos frente a lo que ha pasado. Esa es la primera fase de una crisis emocional. Nos paralizamos, nos detenemos, nada nos mueve, no podemos reaccionar ante lo que está pasando. Es la razón por la cual a veces la gente se queda como petrificada frente a una situación y dice, bueno, me paralicé y no me pude mover. Es que además eso actúa como un mecanismo de defensa, porque si nosotros actuamos impulsivamente frente a una situación, lo más probable es que el impulso no sea lo mejor, ¿no? Entonces, estamos allí en ese proceso de parálisis. Creo que hemos pasado de la parálisis que empezó hace 2 meses a la incertidumbre, que es la segunda fase, y se llama incertidumbre porque no podemos tomar decisiones en ella. No tenemos suficientes elementos y las emociones están tan a flor de piel que somos incapaces. De hecho, la ansiedad galopa durante esa fase de una manera impresionante. Y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Mucha gente ansiosa. Cuando los políticos están diciendo, bueno, vamos a abrir porque la economía están evidenciando que tienen ansiedad. Cuando la gente en las casas está diciendo, no podemos salir, no salgas porque es peligroso. Si eres mayor de 60 años, mejor que te quedes en la casa, debajo de la cama. Ansiedad en este proceso de incertidumbre, porque además no tenemos mucha información. Y uno de los problemas que pasa es que cuando no tenemos información, cualquier cosa puede venir y atacarnos. Yo recuerdo en los primeros días de esta cuarentena, un hombre estaba mostrando que un producto de limpieza decía que aseguraba que mataba el 98% del coronavirus. Entonces decía, es mentira que eso es nuevo, aquí está la muestra. Bueno, la falta de información y la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, el desconocimiento, pues, de que el coronavirus ha existido, pero que por algo se llama COVID-19, porque es un tipo específico que ha surgido y del cual no tenían conocimiento los científicos. Entonces, esa incertidumbre, esa ansiedad proviene muchísimo por la falta de información. Luego viene el miedo irracional. Es un miedo a una situación que creemos que genera una amenaza, pero no es real. Y si el mundo se acaba, y si cierran todas, y se acaba la gasolina, y no sé cuántas cosas. Eso es un miedo irracional que además está acompañado de desconfianza. La gente no cree en nadie. Creemos entre nosotros, en mi vecino, y como decía, le comparto comida y él me comparte a mí, pero cuando pienso en los médicos, cuando pienso en los políticos, hay gente que aquí, hay ciudades en este país donde la gente se va a la calle a protestar porque eso era mentira, porque eso no estaba pasando, porque eso era simplemente que querían mantener a la gente en su casa. Vaya y dígaselos a los de Guayaquil, Ecuador, donde los muertos están en la calle, o a los de Quito, Perú. Es decir, ahora es más difícil esconder esas cosas porque la información va, ¿no?, al momento casi que ocurre. Pero sin embargo hay gente que tiene un miedo irracional y que la desconfianza es tal que no les permite ver la realidad. Y finalmente viene esa etapa de la ayuda, que es cuando decimos, bueno, necesito ayuda y voy a buscar quien me ayude en esto. Es allí, por ejemplo, en los profesionales de la salud emocional, pues hacen terapia y todas esas cosas, y de alguna forma nosotros podemos contribuir con esa terapia, porque se hace necesario la participación de todas las personas que rodean al sujeto. Hay una mujer muy famosa, una psicóloga muy famosa, Virginia Satir. Ella escribió un libro sobre terapia familiar conjunta. Ella dice que cuando una persona en el seno de una familia tiene algún problema, todo el grupo familiar debe involucrarse para solucionarlo, porque todos son parte del problema. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Necesitamos transmitirnos los unos a los otros calma, serenidad en medio de esta situación, para que esta última etapa de la crisis se acerque más al momento que estamos viviendo. Súper interesante. Sin duda que, como decíamos al inicio, esta pandemia pues ha traído inestabilidad en todas las personas. Algunas personas se han visto más afectadas que otras, pero todos hemos sido afectados. Entonces, y nos ha traído inestabilidad. Y ante esa inestabilidad, pues perdemos el rumbo. Perdemos mucha gente que hablábamos con mi esposa antes del programa, decíamos gente que ya estaba lista para emigrar a otro país y había vendido todo,
ya había sido aceptado en otro país con su residencia o su ciudadanía, y entonces de repente dicen los aeropuertos cierran. Y podemos irnos al caso de una familia que dicen, al terminar esta pandemia nosotros nos divorciamos, porque esto de vivir juntos es intolerable. Entonces todo esto nos ha generado inestabilidad. ¿Cómo hacer para volver a ese punto de equilibrio que nos permita respirar, que nos permita pensar de una forma serena y poder salir adelante en medio de todo esto, de no rendirnos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación, ¿no? Dejar de luchar contra ella, porque la situación existe y lo primero que hay que hacer es aceptar que estamos en una situación distinta. En segundo lugar, asumir nuestra cuota de responsabilidad. O sea, ¿qué me toca a mí hacer en este proceso? ¿Cuál es mi responsabilidad? Algo me toca hacer. Por ejemplo, los cristianos que decimos que la oración tiene poder, no sé qué, pues de pronto deberíamos empezar a tomar la lista de nuestros vecinos y empezar a orar uno por uno por nuestros vecinos, o tomar nuestra lista de contactos del teléfono y empezar a orar uno por uno, llamar, si estoy orando por ti, de qué manera puedo ayudarte, porque esa es nuestra cuota de responsabilidad, los creyentes en Cristo. En tercer lugar, sería interesante, frente a una situación que se presente, como esa, la de alguien que se quiere divorciar, bueno, vamos a analizar lo que nos ha llevado a esta situación, y allí vamos a descubrir que no es la pandemia lo que llevó a esa pareja a divorciarse. Realmente no. La pandemia le dio la oportunidad para salir del problema donde estaban con la solución menos adecuada, porque esa no es la solución. Pero no es la pandemia o la cuarentena la que está causando el problema, eso es algo que ya venían arrastrando, ¿cierto? Después, el otro paso en esto sería mantener la situación en su justa dimensión. El problema en su justa dimensión, no magnificarlo, no hacerlo más grande de lo que es, porque eso no nos va a ayudar. No estoy diciendo con esto que el problema no es grande, es algo serio. No vamos a ver la salida de esto totalmente antes de que termine el 2020. Esto está realmente muy complicado, pero vamos a mantener el problema en su justa dimensión para que entonces esto nos permita, siguiente paso, desarrollar estrategias para sobrevivir en medio de esto, desarrollar actitudes y fortalezas para vivir en medio de esta situación. Les pongo un dato curioso que no se entere nadie aparte de nosotros. Pero en casa a mí me gusta cocinar. Tengo uno de mis yernos que es chef. Al otro yerno también le gusta cocinar y lo va haciendo bien, pero a mi hijo generalmente él no se metía mucho en la cocina. Y una de las cosas que hemos hecho es que en estos días le dije, te voy a compartir un par de recetas para que las hagamos, y nos conectamos por Zoom y las hacemos juntos. Y empezamos a hacer esto, y de pronto el muchacho ahora pone unas fotos allí de esto fue lo que hice. ¿Cuál es el significado de eso? Que su esposa, que tiene que cuidar 2 niños, uno de ellos todavía bebecito, puede sentir que su esposo le ayuda en un área donde antes él no le ayudaba, porque no hacía falta. Entonces está desarrollando unas nuevas actitudes y nuevas fortalezas en medio de esta situación. Y es lo que debemos tratar de buscar, desarrollarlos. Y finalmente, la última cosa que podemos hacer es evitar el sentimiento de culpa. Esto es culpa mía, porque no es cierto. No es nuestra culpa. Y la culpa ficticia puede hacer daño. Y si en ese proceso nos damos cuenta que necesitamos ayuda, como dije antes, entonces vamos a buscar ayuda, que en algunos casos es la parte más difícil. Pero si notamos, si hemos cumplido los primeros pasos, los preliminares, probablemente buscar ayuda no va a ser tan complicado. Bueno, nosotros como matrimonio, mi esposa, aquí en El Salvador, doctor, nosotros difícilmente podemos tener un tiempo de comida, sobre todo un almuerzo, si no hay tortillas. Las tortillas son para nosotros algo indispensable en nuestra mesa. Entonces, antes de la crisis, yo siempre pasaba a comprarlas a un lugar específico, muy buenas tortillas, pero el lugar, con toda esta pandemia, lo cerraron. Entonces mi esposa tuvo que aprender a tortear. Conseguimos una plataforma especial. Son las mejores tortillas que he probado en mi vida.
Las tortillas son redondas, al principio me salían cuadradas, pero ahora ya voy perfeccionando la técnica. Eso evidencia que eso es adaptarse a la situación que estamos viviendo y desarrollar nuevas actitudes. Esa es parte del proceso para poder salir de esto. Si nos quedamos lamiendo nuestras propias heridas, nuestros propios dolores y decimos, pobrecito yo, que en medio de esto, lo más probable es que no vayamos a salir de eso. Pero si nos animamos, decimos, tú puedes con esto, vamos a ver qué hacemos, cómo nos reinventamos, entonces vamos a ver que en vez de generar conflictos y divorcios y todas esas cosas que algunos están mencionando, vamos a ver lo contrario a eso. Es el fortalecimiento de las relaciones, el fortalecimiento de la familia y el fortalecimiento de una relación con Dios, que es tan importante. Me encanta esa parte de extremadamente positivo que mencionó al principio, porque es muy bonito el mensaje. Y bueno, hay familias que, como hemos mencionado, y hay personas que no la están pasando bien, que viene en el sentido de nuestra última pregunta. Por ejemplo, esta persona que ha perdido a sus dos papás, ¿con qué fuerzas afrontar el futuro post pandemia? ¿Qué pasa si en junio se dice, ok, ya está la vacuna, salga todo el mundo a la calle, ya tranquilos, pasó, la crisis y la pandemia pasó, pero perdió a sus dos papás? Y cuando el post pandemia es como empezar de cero, es con qué fuerzas lo hago, cuando inclusive hay personas que están luchando con pensamientos serios de suicidio porque se declararon en bancarrota, los ahorros de toda su vida, alguien perdió un empleo, los ahorros de toda su vida se perdieron, perdí a mi hijo y yo tengo la sospecha de que también estoy enfermo. Ante esas crisis que son máximas o superiores, ¿qué consejo le damos, doctor? Bueno, quizás lo primero que debo decir es que la razón por la cual estoy siendo optimista en esto es porque los estudiosos de la salud mental dicen que debemos enfocarnos hacia el lado positivo de las cosas y no hacia el lado negativo. Te doy un ejemplo. Si empezamos a hablar en este programa, decir que las cosas están mal, que la economía está mal, que no se consiguen tortillas, que bla, 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 ¿cómo va a terminar el oyente de su programa? Pues devastado, y dice, pues no tiene sentido, ¿no? Esto, de verdad que lo que hay que buscar a ver algo con qué colgarse y acabar con esto. Aunque parezca mentira, históricamente los patrones de comportamiento de la gente durante las situaciones catastróficas y pandémicas que ha vivido la humanidad, los índices de suicidio no han subido. Han aumentado las llamadas a los sitios de ayuda porque la gente está ansiosa, está desesperada, no tiene información, pero los niveles de suicidio no han aumentado. ¿Cuándo es posible que aumenten? Cuando nosotros nos convertimos en los vehículos para que la gente escuche acerca de las malas noticias. El mundo está lleno de malas noticias, hay suficientes malas noticias como para que nosotros contribuyamos con eso. Entonces lo que debemos hacer es irnos al otro lado. Primero decir, no es cierto que los suicidios aumentan en situaciones como esta. No es cierto. Ahí están los números que cualquiera puede ver. Y en segundo lugar, la gente se vuelve más humana, como comenzamos diciendo este programa. Se vuelve más humana, se ayudan. Tengo una amiga allí en Iquitos, Perú, que es impresionante. Ella y su hija salen a repartir comida, se cubren bien, están sacando lo mejor de ella. Ya eran buenas personas, pero están sacando lo mejor de ellos. En esa ciudad, los 2 médicos murieron en un hospital pequeño y el hospital se infectó. Así que la gente que trabajaba ahí tuvo que salir del hospital. O sea, la situación es bien terrible, pero ha hecho que el pueblo se una. Entonces, hablemos más de esas cosas buenas que de las cosas malas. Ciertamente es muy difícil para alguien que ha perdido su negocio, ha perdido su trabajo, ha perdido sus familiares. Es sumamente difícil. Hablemos de aquellos que se han quedado, vinieron, por ejemplo, de visita a este país y se han quedado aquí y no pueden salir y no tienen dónde estar. Esa situación no podemos minimizar eso. Pero también es cierto que, por ejemplo, en el caso de las personas que se iban a morir y quizás alguien
pues me va a odiar después que yo diga esto, pero en algún momento esas personas iban a morir. Ahora, el asunto es cómo afrontamos esa pérdida, y ya hablamos de eso. De manera general, ¿qué podemos hacer para encontrar ese punto de reinicio que ustedes mencionaron? Bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas. La primera es filtrar el tipo de información que dejamos entrar a nuestra cabeza. Eso nos va a ayudar. Vamos a ubicar a un medio que sea más o menos veraz, ¿verdad? Que nos ayude a ver la verdadera perspectiva de la situación, porque hay periódicos amarillistas, hay canales de televisión amarillistas que van a decir que, bueno, el elefante que estaba en el circo se escapó y tenía coronavirus y ahora todo el mundo está, etcétera, etcétera. Entonces vamos a filtrar a medios que realmente sean veraces, que realmente sean confiables, para evitar a no recargar nuestros niveles de ansiedad con tantas noticias. En segundo lugar, podemos tener distracción en este tiempo. Donde se puede salir a caminar, pues se puede salir a caminar, pero se puede utilizar esto. Mi familia y yo jugamos un juego que se llama Stop, no sé cómo que es poner nombre de ciudades y cosas, y lo jugamos por este medio. Nos reímos muchísimo, nos desestresamos muchísimo jugando por este medio. Hay algunas cosas que podemos hacer que son divertidas. Yo recuerdo que mis abuelos decían que cuando un muchacho no tenía nada que hacer, pues agarraba un paquete de frijoles negros con un paquete de frijoles blancos, los juntaba y le decían, vaya, separen esos ahí, los negros de los blancos, y los entretienes haciendo algo, ¿no? Ocuparnos en algo es sumamente importante. Tercero, mantener el contacto emocional. Necesitamos mantener el contacto emocional, especialmente con los niños. Los niños son más susceptibles, ellos sienten esta situación y no saben cómo expresarla. Su ansiedad la sienten y no saben cómo expresarla. Entonces se ponen más llorones o algo de eso y pensamos que están mal criados, pero no, mantengamos la atención con ellos y la comunicación emocional, pero no solamente con los niños, sino con nosotros mismos, entre los adultos. Otra cosa, establecer rutinas. Hay que levantarse, pues si estás trabajando de tu casa, trabaja de tu casa, levántate a la hora, te bañas, te sientas frente al computador o lo que estés haciendo, pero eso es tu rutina de trabajo. Y que cada quien tenga una rutina para no sentir que están perdiendo el tiempo y que se están secando mientras no pasa nada, ¿no? Y finalmente yo diría, pon en práctica tu fe. Pon en práctica tu fe. En 2 Crónicas 7 dijimos que decía, busca a Dios, humíllate, ora, apártate de tus pecados. Pon en práctica tu fe. Tengo un estudio bíblico los viernes donde hay varias personas que son nuevos creyentes, están por primera vez leyendo la Biblia, están poniendo en práctica su fe. Entonces, pongamos en práctica la fe que tenemos para ayudarnos a mantenernos ecuánimes durante este proceso que estamos viviendo. Bonito. Excelente, excelentes consejos que hemos recibido esta noche por parte del doctor Emery, a quien pues le agradecemos y nos sentimos súper honrados de poder tenerle en este programa, doctor de SOS Avivadores, que es un ministerio de consejería. Y antes de terminar este tiempo, me gustaría que orara, nos llevara un tiempo de oración por aquellas personas que pues están viviendo diferentes realidades, para que podamos venir delante de la presencia de Dios y podamos rogar, podamos pedir por estas naciones. Justamente usted ha mencionado Ecuador, Perú, ¿verdad? Donde hay ciudades que son pues epicentros de esta pandemia, y por toda Latinoamérica y por Estados Unidos, justamente, que se ha visto muy afectado pues a través de tantas muertes que han habido por esta pandemia. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de llevar esperanza, de compartir esperanza para la gente que nos está escuchando. Señor, tú eres el dador de la vida y tú eres compasivo. Ese es tu corazón de compasión. Si estás permitiendo que esto pase, es para que la gente levante sus ojos y se dé cuenta que tú existes, que estás allí, que tienes interés en nosotros. Cualquiera que sea la causa de esto, Señor, permite que sirva para encauzar a la gente
para que los ojos espirituales de la gente sean abiertos. Y en el proceso te pedimos tu guarda, tu protección, tu cuidado, tu alimento para gente que no tiene que comer, medicina para aquellos que no tienen acceso a la medicina y a los sistemas de salud de nuestros países. Te rogamos por aquellos que han perdido familiares para que tú seas quien conforte el corazón de estas personas, Señor. Te rogamos por los niños, por tu cuidado, tu protección para ellos, Señor. Y que nos permitas que al salir de esto, que haya un avivamiento en la fe de las personas, que no olviden, Señor, que se ha demostrado que separados de ti nada podemos hacer. Es lo único que nos queda. Por eso te rogamos por estas personas. Te rogamos por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, doctor, por estar con nosotros. Sus últimas palabras para nuestra audiencia de SOS Avivadores. Bueno, me gustaría insistir en que ya que tenemos la oportunidad, estamos en casa, leamos la Biblia, empecemos a leer la Biblia. Y si no sabemos cómo, si nuestros oyentes no saben cómo, pues yo estoy seguro que ustedes pueden ayudarles desde su programa y desde su ministerio. Así es que animo a la gente a buscar a Dios y que Dios les bendiga. Vamos a estar linkeando los mensajes que usted ha dado a través de YouTube para que la gente pueda, porque me pareció muy interesante de cómo usted lo lleva de lo básico a lo más complicado. Así que gracias, doctor, nuevamente. Y pues a cada uno de ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a todos por estar en esta noche con nosotros. Gracias al doctor Emery por ese mensaje de esperanza muy fortalecedor, además de muy bíblico. Oramos por ese avivamiento para que cuando todo esto pase, en el nombre de Jesús salgamos pues fortalecidos. Así que hemos tenido al doctor Emery Bastidas desde Houston, Texas. Nuevamente le agradecemos y pues les invitamos a que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, puedan escribirnos a través de los medios al correo electrónico consejería@sosavivadores.org o puedes mandarnos un mensaje a través del WhatsApp 7388-2263. Y también puedes inscribirte a nuestra página de Facebook para que puedas estar recibiendo semana a semana información importante. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.